y ya estamos con todo el equipo, Nicolás Luca, Facundo Zonati, para hablar de cómo sigue la cuarentena. Como decíamos recién en la venta, hoy se reunieron los ministros de Salud, de Nación, de Ciudad y de Provincia, para ver qué se hace, porque los casos no paran de crecer. El 90% ya está concentrado en la zona del AMBA. Hubo pocos acuerdos, ¿eh? Uno de ellos tiene que ver con hacer los controles más estrictos al transporte público, foco de todos los casos de infección. Y el otro, que esto seguramente va a traer polémica, es se acordó que se van a difundir los datos que diarios da el gobierno día a día sobre los casos relacionados con el coronavirus de manera conjunta. Es decir, no se va ahora a difundir Ciudad y Provincia de Buenos Aires, sino AMBA. Esto es un pedido de la provincia del gobernador Kicillof para evitar comparaciones entre ambos distritos. Y para hablar de este tema ya tenemos en comunicación vía Skype al doctor Roberto Chuit, que es epidemiólogo e integrante de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, ¿usted qué piensa? ¿Que hay que, en el AMBA, hay que dar marcha atrás como está pidiendo la provincia, incluso también el presidente? ¿O por el contrario, como dice la Ciudad de Buenos Aires, seguir haciendo más testeos, rastreando y aislando sin dar marcha atrás? Mire, es una situación difícil esto de volver atrás. Uno lo puede plantear y lo puede pretender como una actividad, pero nosotros tenemos que tener en claro que ya la población hace tiempo ha dejado de cumplir la cuarentena. Sí. Y nosotros hacemos un análisis de lo que son los movimientos poblacionales, es decir, comparamos lo que era previo a la cuarentena y lo que es hoy. Solo un 30% de la gente se está quedando relativamente quieta en sus hogares. Todo el resto de la gente está saliendo. Entonces, y eso que está la cuarentena, que los casos están creciendo, entonces es muy difícil que la población vaya a acatar una situación de esta manera. Primera condición. Segunda condición, es difícil también porque el virus ya está circulando en la comunidad y hay mucha población asintomática que está infectada y que está transmitiendo esta situación, que es lo que está produciendo los distintos focos de ocurrencia. Claro. Entonces usted tiene que, puede ser que en Buenos Aires se ha reducido, se pudo en Capital Federal, pero usted tiene que múltiples focos están sucediendo, no solo en la región del AMBA, sino en distintas áreas del país. Podemos pensar nosotros lo que sucedió en Colón, lo que sucedió en Formosa, etcétera, etcétera. Sí, pero doctor, ¿por qué tiene que hacerse en forma conjunta ciudad y provincia? Si en ciudad dicen que tienen la curva controlada, ¿por qué tendrían que dar marcha atrás como está pidiendo la provincia? ¿No se puede tomar una estrategia distinta? Incluso digo en la difusión de datos, ¿no? Es raro esto de que se den datos sobre el AMBA, es como si de repente se dieran datos sobre la zona NOA o del país y no sobre las provincias que lo integran. Sí, es difícil. No sé qué es lo que ha llevado a dar esta definición. Si bien en algunos momentos se han utilizado estas informaciones de regionalización en el pasado, como cuando se planteaban los casos de paludismo, la región NOA, la región NEA, etcétera, también es difícil este proceso. Tal vez sea para no establecer una competencia entre lo que puede ser lo que está capital, provincia o lo que está provincia, capital. Nosotros recordemos que en algunos momentos había más casos en un área que en otra después, y esto va cambiando porque es la propia dinámica que tiene este virus. Lo importante aquí es, podemos decir, tres condiciones. Primera, la individual. Cada uno de nosotros tiene que tratar de quedarse en su domicilio porque es el lugar más seguro que tenemos. Si se salir con los elementos de protección necesarios. ¿Qué significa? El uso de la mascarilla, es decir, que va desde la base de la nariz hasta la pera,
Sí. Esa es la forma correcta de utilizarlo, no tenerlo abajo de la nariz como mucha gente lamentablemente lo está utilizando. El distanciamiento físico y el lavado de manos. Esto están Fundamental. saliendo estudios que están demostrando que si nosotros estamos con distanciamiento, con estas mascarillas, hay bajas probabilidades de que nos infectemos y si estamos un corto periodo de tiempo. Si nosotros entramos a lugares donde nos juntamos, nos aglomeramos, como pueden ser los medios de transporte, como puede ser un asado, como una boda, un baby shower, en esas circunstancias nuestras probabilidades de estar infectados se incrementan. Claro. Nico. Y otra condición fundamental es establecer acciones masivas de estudios para la búsqueda viral, para que la población produzca su aislamiento. Ahora, doctor... Esto se ha demostrado efectivo. Córdoba demostró en su brote de Mercado Norte que le creció rápidamente un número de casos, hizo prácticamente por cada positivo más de 200 estudios, es decir, no solo la persona, no solo el sintomático, no solo el de al lado, sino gran parte de las personas, y pudo controlar ese brote. Ahora tiene otro brote surgido por otras circunstancias y están utilizando la misma tecnología, la misma metodología de trabajo y haciendo lo que son análisis cuadriculares de la ocurrencia de casos. Ahora, doctor, en base a esto último que usted dice, hasta el día de hoy recibíamos información desagregada de la ciudad de Buenos Aires, comuna por comuna, y dentro de algunas comunas, barrios por barrios, sobre todo donde había zonas vulnerables. Mientras esperábamos por ahí que en el conurbano bonaerense empezaran a hacer lo mismo, porque no es lo mismo la cantidad de contagios en zonas vulnerables que en Vicente López, que han tenido 2 contagios en lo que lleva la pandemia. Y sin embargo nos encontramos con que va a estar todo junto. ¿Esto no es contraproducente para la prevención también? O sea, los ciudadanos que pueden salir, que tienen permiso de circulación, ¿no es contraproducente desconocer, qué zonas son más calientes que otras? En realidad, si lo miramos desde el punto de vista del ciudadano, creo que es adecuado tomar como un área única el AMBA. A ver, cuando la población pensaba que los casos estaban concentrados en los barrios vulnerables, el resto de la ciudad de Buenos Aires tuvo como un relajamiento, es decir, la gente dijo, está en los barrios vulnerables, a mí no me toca. Y si uno veía lo que era la movilidad en Palermo, Belgrano, la misma Versalles, la gente tenía otra, y después uno ve que los casos comenzaron a estar ya no en los barrios vulnerables, comenzaron a estar en Balvanera, que comenzaron a estar en Barracas, Versalles, que no tenía casos, comenzó a tener casos, La Boca. Es decir, el virus está circulando en lo que es esta unidad geográfica que es muy difícil de separar. Entonces, ante la pregunta suya, si me consulta, creo que todos los que vivimos en la región del AMBA, primero, segundo y tercer cordón y Capital Federal, tenemos que considerar que el virus está circulando y que potencialmente, si no hacemos las acciones de protección necesarias, corremos altísimos riesgos de infectarnos. El otro caso de lo que usted dice, de que esté diferenciado lo que es ciudad, provincia, partidos de provincia, eso es para análisis y procesos estratégicos o tal vez para hacer un control de lo que se está haciendo desde el punto de vista externo. Pero acá lo que tenemos que pensar es que ni los ciudadanos que vivimos en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, ni los que viven en el conurbano, por más que estén en San Isidro, Tigre, usted ha visto que Tigre estaba sin casos, hubo movilización de los comerciantes y han comenzado y ya están teniendo varios casos en distintos barrios de Tigre. Entonces, desde el punto de vista comunitario, tenemos que pensar nosotros que es un riesgo que nos movilicemos desaprensivamente en toda esta era. Doctor, sin embargo, las consecuencias económicas, digamos, de este aislamiento que ya lleva casi 100 días, se empiezan a notar. Hoy salieron datos oficiales que hablan de que 15.000 empresas no pudieron cumplir con el pago de las cargas sociales hasta el mes de abril. Ni siquiera están los datos de mayo y solo eso impactó sobre 80.000 trabajadores.
y hay una presión real por muchos sectores de volver a la actividad, lo que pondría más gente en las calles y más gente en el transporte público. ¿Cómo evalúa usted, digamos, en el corto y mediano plazo esa situación de avanzar, digamos, esta curva ascendente que no sabemos cuándo va a llegar al pico? Claro, hay distintas estrategias para llevar adelante esta condición. Cuando uno se plantea, provincia de Buenos Aires, gran cantidad de barrios. Cuando uno ve la movilidad y ve los negocios, gran parte de las áreas de provincia de Buenos Aires no estuvieron cerradas. Hay algunas industrias que tienen más dificultades que otras. Entonces, cuando uno se plantea, ya la gente está agotada de la cuarentena. Lo que hay que hacer es administrar esta condición. Y la forma de administrar, la cuarentena son para momentos precisos, circunstancias temporales. Cuando la población no responde, yo la puedo proponer, pero la población no va a responder, lo que es necesario es reforzar todos estos elementos que hacen a la seguridad individual y a la seguridad comunitaria, con una legislación que diga, sigue estando la cuarentena para que no nos agrupemos en los medios de transportes públicos, como hemos visto en algunas líneas de trenes la semana pasada, para que no abusemos de algunos elementos de autorización, que se sigan manteniendo lo que son los espacios en los ingresos a los comercios. Y entonces, uno puede ir generando estas condiciones que permitan ir abriendo la economía. Pero también es cierto que la población, y lo está demostrando, por ejemplo, Brasil, muchos comerciantes, estudios últimos que se están viendo ahora, muchos comerciantes pedían abrir, la gente pedía salir. Se autorizaron a abrir muchos comercios, y lo hemos visto también aquí en Buenos Aires, y la gente no fue a comprar, porque hay también temor en lo que es este proceso de movilización. Entonces, acá no hay una dicotomía economía-salud. Salud está sufriendo también, porque hay gente que por este temor tampoco está concurriendo a hacerse atender sus patologías prevalentes, y debería concurrir sin temor a sus médicos o a los sistemas de salud. Entonces, en esto lo que tenemos que pensar nosotros es cómo funcionamos de la mejor manera y de la manera más responsable, para que podamos de alguna manera ir recuperando un camino donde funcione nuestro sistema de salud y nuestro sistema económico. Ahora, los estudios están demostrando que con cosas que son relativamente simples y que deben ser cumplidas, distanciamiento físico, uso de las mascarillas, lavados de manos, esas son herramientas poderosísimas. El CDC acaba de sacar hace pocos días un estudio de validación de una serie de estos elementos, estableciendo condiciones de bajo riesgo. Por ejemplo, esas son establecer actividades al aire libre. Estar esperando una cola al aire libre me dan pocas posibilidades de infectarme. Pero si yo voy a un restaurante donde estoy en un lugar cerrado con mucha gente, las probabilidades de infectarme son muchísimo más elevadas. Entonces usted me dice, bueno, pero del área de las comidas hay muchísima gente que vive, tendremos que buscar alternativas para funcionar en esos mecanismos. Ahora, doctor, usted lo estaba diciendo, ya llevamos 90 días de cuarentena, está agotada, pero todavía no llegó el frío ni el pico. ¿Hay algo entonces que se hizo mal o no se hizo del todo bien? Porque si ahora están proponiendo ir para atrás, y usted lo está diciendo bien, ya no hay psiquis ni economía que lo aguante, ¿qué pasó? ¿Empezamos muy temprano con la cuarentena? No, el problema es que si nosotros no nos preparábamos, nuestra historia iba a ser muy distinta a la que estamos teniendo ahora, aún desde el aspecto de la economía. Es decir, países que no hicieron el cierre, que creyeron que dejara infectar la gente, como Gran Bretaña, por ejemplo, llevan miles de fallecidos con sistemas saturados. Nosotros tenemos un doble conflicto en este proceso. Un conflicto que era necesario preparar al sistema de salud. No teníamos la cantidad de camas necesarias para tener adelante. Segundo, para atender a las personas que estaban. Pero eso ya se hizo, ¿no? Digo, con 40 días, 50 días ya está. Eso se hizo.
Pero el problema está que si nosotros liberamos a este virus ahora, va a ser el exponencial y va a generar miles de muertos. La pregunta es si como sociedad estamos dispuestos a aceptar eso, porque cuando eso comience a ocurrir, la economía tampoco se va a reactivar, claro, como lo está mostrando Gran Bretaña. Tomo Gran Bretaña porque es uno de los que tiene las estadísticas más diarias, digamos, y uno puede seguirlas. Aún Gran Bretaña sigue perdiendo su Producto Bruto, más de 2.000 millones de dólares diarios. Entonces, y eso que ellos ya están en la apertura, ya están pensando en salir, ya están pensando. Nosotros tenemos la dificultad, lamentablemente, que vemos que en Europa ya están abriendo, saliendo de turismo, yendo a las playas, sentándose en los bares, pero hay una diferencia enorme. Sí. Ellos están en la primavera, claro, terminaron el invierno y a ellos les llegó casi cuando estaba terminando el invierno este COVID. Por eso ellos hablan de muertes agregadas, es decir, muertes que ya tenían por las enfermedades del verano y se le agregaron las producidas por el COVID. Nosotros todavía tenemos por delante, tenemos nuestro tiempo invernal, que tampoco el frío se sabe, y el pico, el frío y el pico todavía tenemos por delante. No sé si el pico, pero sí el frío. Doctor, hoy a la mañana, mediodía, me sorprendió en las redes sociales ver a un montón de ciudadanos de San Miguel de Tucumán volviendo a la normalidad de sentarse a tomar un café con medialunas mirando la vereda. Y yo decía, wow, ¿no? O sea, qué lejos que estamos de eso en la ciudad de Buenos Aires. Automáticamente pensé en la diferencia de densidad poblacional y todas esas cosas. Pero también pensaba en lo que tiene que ver con la concientización, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires empezamos a usar tapabocas por ley, nos obligaron por ley. O sea, si no salía esa ley, los afiches medio que no los veíamos de que había que usar tapabocas. En su experiencia como epidemiólogo, ¿las concientizaciones sirven? ¿Faltó concientización? ¿O lamentablemente necesitamos que venga el Estado, nos guste o no nos guste, y nos digan ustedes no pueden hacer esto? Yo en ese tema tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Yo creo que la población ha funcionado adecuadamente, por eso pudimos aplanar mucho tiempo. Y lo que vos me dices es importante que lo planteemos. Gracias a la cuarentena, pudimos nosotros de alguna manera acantonar el virus en una región. Está bien, me dirán que es la región más poblada del país, pero lo que estamos viendo nosotros en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano, lo hubiésemos visto un tiempo atrás en los barrios de Córdoba, en los barrios de Santa Fe, de Rosario, Mendoza, etcétera, etcétera. Lo que hemos tenido, por ahí estamos pagando los que vivimos más en este lugar, algunas situaciones que no las hicimos de manera adecuada, y también que las provincias pudieron realizar ciertas intervenciones que les permitió, como no digamos estar libre del COVID, pero sí tener otra situación, porque si vos te fijas, en este momento Mendoza está en la condición que vos describes, Tucumán, Córdoba, Salta, Jujuy, Formosa, que estaba sin casos, le llegó una persona que venía de la provincia de Buenos Aires, una médica que se trasladaba para trabajar en el sistema de salud, después llegó todo un contingente y Formosa explotó con el número de casos. Entonces, el tema acá es que tenemos que estar preparados de que no todos estamos en la misma sintonía en el país, digamos, en cuanto al COVID. Unos estamos con más riesgos, claro, otros con menos riesgos, pero tenemos que estar todos muy atentos porque este virus, cuando se dispara, lamentablemente produce rápidamente muchos enfermos y rápidamente produce fallecidos. ¿Por qué? Acá muchos de los brotes que se están dando en Ciudad de Buenos Aires o que se han dado en el conurbano son el fiel reflejo de lo que pasó en Olavarría, que se juntaron a comer un asado, lo que pasó el baby shower en Necochea, lo que pasó en Colón, etcétera, etcétera. Es decir, son situaciones donde como ciudadanos muchas veces no respetamos estas premisas porque creemos que estamos libres del virus, o creemos que lo que se nos dice es más una fantasía que una realidad. Pero doctor, pero cuando se dice el discurso del presidente, que es de los infectólogos que lo asesoran, que dicen que uno sale a buscar al virus,
¿No se está culpando ahí a la persona que se contagia por haber contraído la enfermedad? ¿No es estigmatizante ese discurso? Es que yo, a ver, el término de salir a buscar al virus es cuando uno sale desaprensivo, pero también hay mucha gente que no sabe que lo tiene y hay formas de transmisión de este virus que no son las normales. Es decir, en biología no existen los absolutos. Usted si usa el barbijo, si se lava las manos y tiene el distanciamiento, sus probabilidades de infectarse Claro, son bajas. No quiere decir que no haya. Entonces, acá no se enferma uno porque quiere, es decir, uno tiene la enfermedad o se infecta porque se dan las circunstancias de que esto se le produzca. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es extremar las medidas. Lo que estamos teniendo de alguna manera también en Argentina es que este nuevo núcleo de infectados es población más joven y de menos factores de riesgo, causa por la cual también viene disminuyendo nuestra mortalidad. Pero si no nos cuidamos todos y no cuidamos a nuestros mayores, cuando una persona mayor de 65 o 70 años se infecta, sus probabilidades de riesgo de tener una enfermedad grave son mayores que las que tiene un muchacho joven o una chica joven. Pero tenemos que quedar en claro, que sea joven no quiere decir que no vaya a tener complicaciones, sus probabilidades son menores, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias por haber hablado con nosotros. No, discúlpeme si me he extendido mucho No, y está muy quisiera bien. aprovechar su tiempo para reforzar el concepto de que la gente que tiene una enfermedad prevalente, una hipertensión, una diabetes, discapacidades de distinto nivel, una enfermedad que requiera apoyo psicológico, concurra y se contacte con el profesional de atención. Claro. Es urgente que cada uno de nosotros recupere la atención de salud que se debe aún en esta situación del COVID. Muy importante esto, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y disculpen si me extendí demasiado. Para nada, gracias. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y cuando volvamos, vamos